La Iglesia Cristiana Celaya para Cristo presenta su programa Celaya para Cristo. Un servicio social para la integración de la familia y para fomentar los principios morales que nos harán ser mejores personas. Comenzamos Celaya para Cristo. Celaya para Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes a través del Face. El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios y hablarles sobre la fe. Para eso vamos a leer unos versículos en Mateo capítulo 9, del versículo 18 al versículo 22. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Voy a hacer una pequeña oración, hermanos, para continuar. Padre, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuevamente, Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente a través de este canal, compartiendo la palabra a todos mis hermanos y mis hermanas y amigos que me escuchan. Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan entender tu bendita palabra, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, en aquella ocasión el Señor Jesús andaba con sus discípulos predicando la palabra de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que un hombre se acercó a él porque tenía una necesidad muy grande. Su hija acababa de morir. O sea que su hija no estaba enferma. Su hija acababa de morir. Y esta persona invita al Señor Jesús para que vaya a su casa a orar por su hija, que ya estaba muerta. Pero dice la palabra de Dios que en el camino encontraron a una mujer que ya tenía muchos años enferma. Esta mujer, dice la palabra de Dios que tenía 12 años enferma. Pero tal vez, hermanos, pues sentía pena acercarse al Señor. O tal vez había multitudes y multitudes que no permitían acercarse al Señor. Entonces esta persona, esta mujer, pensó en tocar por lo menos el borde de su manto, porque ella decía que si tocaba el borde de su manto, ella podía ser sana. Y así lo hizo. Pero el Señor Jesús sintió cuando esta mujer se le acercó y le tocó. Entonces dice la palabra de Dios que Él se acerca a ella y le dice: tu fe te ha salvado.
Y en ese mismo instante la mujer fue salva o fue sana. ¿Verdad? Qué bueno, hermanos, que en esos tiempos mucha gente tuviera la fe que tuvo esta persona, esta mujer. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque en estos tiempos el hombre ya no tiene fe. Los jóvenes ya no tienen fe porque sus papás pues nunca les hablan de fe. ¿Por qué no les hablan de fe? Porque ellos tampoco tienen fe. Entonces la fe, hermanos, cada día se está perdiendo más y más y más. ¿Verdad? Un hombre sin fe, hermanos, no tiene metas en la vida y no le encuentra ningún sentir a la vida, no le encuentra ningún chiste, ningún caso a la vida. Y entonces, hermanos, solamente viven por vivir. Viven al día, al día, al día, al día. Comen, trabajan, se duermen, comen, trabajan, se duermen. No tienen un plan de vida, no tienen una ilusión, no tienen nada, hermano. ¿Por qué? Pues porque no tienen fe. Inclusive, hermano, pues se les hace la vida como una rutina, se les hace la vida como que no tiene sentido la vida, ¿verdad? Y son personas muy negativas, son personas que pues siempre van a pensar negativamente, siempre van a decir ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen ninguna ilusión en la vida, porque no tienen fe. Entonces es necesario que el hombre tenga fe. Y cuando el hombre tiene la fe en Dios, siempre va a ser una persona optimista, va a ser una persona feliz, va a ser una persona alegre. Y siempre le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tuvo fe. A algunos hombres pues sí tienen fe, pero quizá una fe equivocada. Yo creo, hermanos, que lo mejor es que el hombre tuviera fe, pero en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que nos dio la vida. Nada se hace sin la voluntad de Dios. Yo era un hombre sin fe. Yo decía que creía en Dios, pero en realidad no creía. Siempre anduve luchando con mis propias fuerzas, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que desde el día que yo le conocí, mi vida cambió. Y ahora, hermanos, yo tengo una fe grande en Dios. Yo cualquier cosa, cualquier problema, la pongo en las manos de Dios. Y si le contara, hermano, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, se quedaría sorprendido. Porque yo he pasado por tantos problemas, por tantas situaciones, que si no tuviera fe, ya estuviera muerto, ¿verdad? Yo pues siempre he puesto mi confianza en Dios y yo le invito a que usted también tenga esa fe en Dios. Muchas veces, inclusive hasta el mismo pastor anda desanimado, anda pues también perdiendo hasta la fe.
¿verdad? No alcanza las metas, no alcanza los planes que tenía. La congregación pues no le apoya. Se están yendo sus congregantes y el mismo pastor va perdiendo la fe, va perdiendo la fe, va perdiendo la fe. Y entonces, ¿qué va a predicar? ¿Cómo va a fortalecer a su congregante, a aquellos hermanos que pues van con esperanza de que el Señor les hable? Todos esos detalles, hermanos, provocan que el cristiano vaya perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque va a la iglesia y no sale satisfecho, no sale fortalecido, no sale con gozo. Mire, aquella mujer, pues tal vez se sentía menos, tal vez se sentía indigna. Esa mujer que estaba enferma, de 12 años, enferma. Y pues podríamos decir que tuvo una poquita de fe, ¿verdad? Tal vez pensó, pues nada se pierde, yo voy a esforzarme y a tocar por lo menos el borde de su manto. No puedo hablar con él, no puedo acercarme, pero yo creo que si hago este esfuerzo, voy a ser sana. Y ese esfuerzo que ella hizo fue lo que la sanó, ¿verdad? Pero el esfuerzo nos está dando a entender que ella tenía fe, tuvo fe en ese momento. Yo sé que no puedo hablar con él, no me puede atender, pero yo estoy segura que si toco su manto, seré sana. Así nosotros, hermanos. Yo, como le vuelvo a repetir, he pasado por muchas situaciones muy difíciles, pero le doy gracias a Dios, hermanos, que nunca he perdido la fe. Nunca he perdido la confianza en Dios. Pues a mí, hermanos, pues nadie me ayuda. Entonces, en el único que me puedo sostener es en Cristo. Todos mis problemas, todas mis penas, todas mis enfermedades, mis dolencias, pues yo las pongo en las manos del Señor. Todas mis preocupaciones las pongo en las manos del Señor. Y Él siempre me ha respondido. Y yo nunca he perdido la fe desde que conocí de Cristo, hermano. Y pues le doy gracias a Dios, por eso les comparto esto, porque en estos tiempos estoy viendo que en la gente que no conoce de Cristo ya no hay fe. Todavía los ancianitos, las ancianitas, pues practicaban mucho la fe, pero esta nueva generación se está olvidando de la fe. Y también veo que en el cristianismo se está perdiendo la fe. Son muchos motivos por los cuales se está perdiendo la fe. En otro tiempo pues ya les iré compartiendo algunos de esos motivos por lo cual se está perdiendo la fe. Pero yo le invito, usted que no conoce de Cristo, que se acerque a Cristo, que se esfuerce por tener fe en Él. Y los que ya conocen, si usted está desanimado, si usted siente que está perdiendo la fe, pues yo le invito, hermano, a que se esfuerce, a que doble rodilla, a que clame a Dios, a que le diga, Señor, ayúdame, porque estoy perdiendo la fe. Y el Señor va a aumentar su fe, hermano. Dios les bendiga, hermanitos, y pues esperen el nuevo mensaje que próximamente les estaré compartiendo nuevamente. Amén, hermano. Si tan solo pudiera ver su rostro,
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro.